hasta antes de la existencia de una sentencia ejecutoriada, es decir, que no se le puede imponer ningún tipo de acción o recurso, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y por ende, toda persona tiene el derecho de ser tratado como tal. En tal sentido, podemos afirmar, y sin miedo a equivocarnos, que el día de hoy, 20 de octubre de 2022, Shakira no es que podría ser, sino que ella es inocente. Con base al derecho y al principio de presunción de inocencia, aplicable tanto a entes públicos como privados, Shakira tiene el derecho de exigir que se la trate como lo que es, al presente inocente. Y el resto tenemos el deber de tratarla conforme a la calidad que ostenta, es decir, inocente. Por eso a lo largo del video hablaremos del supuesto cometimiento de un delito, en cuanto no hay una sentencia que lo declare. Todos los hechos que mencionemos no los vamos a dar por probados, sino únicamente alegados. Cabe advertir en este momento un cierto sesgo de mi parte hacia el contribuyente, por lo que sí habrá una cierta parcialidad en la exposición de este video. Por último, siempre es recomendable, al momento de opinar sobre estos casos, en especial cuando aún no han culminado, una actitud loable frente a las personas involucradas en el mismo. Por lo tanto, desde Código del Derecho exhortamos a un trato prudente y también respetuoso a las personas involucradas, tanto fiscalía como la persona acusada. Habiendo dado este exordio, comencemos pues con este video. La presentación la dividí en tres partes. En primer lugar, los hechos que a mí me parecieron relevantes para hacer este pequeño análisis en este video. En segundo lugar, el objeto de estudio, el objeto de la controversia, el meollo del asunto, de qué trata verdaderamente este caso penal. Y por último, me voy a aventurar a adelantar cuáles podrían ser los argumentos o la línea argumental tanto de defensa como de fiscalía. En ese sentido, comencemos con los hechos. Y este caso hay que mencionar lleva bastantes años de existencia. A la verdad, más o menos en el 2008, porque es una investigación de varios años, una persona con el seudónimo Susana C., una analista de la Administración Tributaria de España, realizó una auditoría impresionante en contra de Shakira, con el fin de determinar valores a pagar por impuesto a la renta y al patrimonio a favor de España por los años 2012, 2013 y 2014. Esta analista, ya denominada Susana C., se dedicó a rastrear, con relación a dichos años, los lugares que frecuentaba el contribuyente, aquellos viajes que realizó y los gastos que efectuó, con el fin de determinar que debía pagar impuestos. En pocas palabras, la analista le comunicó al contribuyente, es decir, a Shakira, lo siguiente. Señora contribuyente, yo creo que usted para los años 2012, 13 y 14 debía pagar impuestos. Sin embargo, he constatado que no declaró y por ende no pagó. Yo creo que sí debía hacerlo, cumplir con estos deberes, porque usted ostentaba una residencia fiscal en España. Ya veremos en la segunda parte de qué trata esto de la residencia fiscal, que créanme es más complicado que decir 183 días. En contestación, Shakira se defendería más o menos de la siguiente forma. Entre los años 2012 al 2014, a diferencia de lo que usted menciona, administración tributaria, que en España le llaman Hacienda Pública, yo no tenía una residencia fiscal en España y por ende yo no estaba obligada al cumplimiento en estos años de los deberes que deben cumplir los contribuyentes. Por ello, en fiel cumplimiento a la normativa que me era aplicable, yo no declaré mis impuestos en España, pero ojo con esto. Para esos mismos años, yo sí tenía una residencia fiscal en otro país y por ende declaré y pagué impuestos en ese otro país. Porque en ese otro país yo tenía una residencia fiscal. Más concretamente, se trataba de las Bahamas. A la verdad, esta explicación por parte de Shakira no cuajó para la administración tributaria, para Hacienda Pública, y al final terminaron determinando un valor a pagar por impuestos
tanto a la renta como al patrimonio, que en total suman unos 14.5 millones de dólares, más los correspondientes intereses, multas y recargos. Aquí sí cabe hacer una pequeña advertencia, y es que desconozco un poco cuál sea el estado actual del acto que determinó la deuda. Más que nada, como sí podría influenciar un poco en la alegación si es que el acto está o no está firme y ejecutoriado. Pero echemos eso de un lado. En principio, hasta aquí iría el proceso administrativo de determinación del impuesto. Sin embargo, por ciertos componentes y la complejidad del caso, este migró al foro penal. En el 2020, más o menos, iniciaría el proceso penal. Con la información recabada por Hacienda Pública se presentó dicha documentación ante Fiscalía, la autoridad encargada de la acusación en España. Fiscalía, por ende, y al presente presenta una acusación por el presunto cometimiento de delitos en contra de Hacienda Pública. Más concretamente, yo estimo que la acusación se basa en el artículo 305 y 305 bis del Código Penal Español, es decir, el delito de defraudación fiscal, y así lo denominaremos a lo largo del video. Menciono esto porque en las diferentes notas de prensa notarán que se habla del presunto cometimiento de evasión fiscal. Y si bien el concepto no es erróneo, la verdad el Código Penal Español habla de una defraudación más no de una evasión. Por eso lo vamos a denominar así. Fiscalía acusa del cometimiento de un total de 6 presuntos delitos de defraudación fiscal. Y esto sigue una lógica simple. Están acusando por cada impuesto, mejor dicho, con relación a cada impuesto y a cada año. Como son dos impuestos, el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio, y es con relación a 3 años, 2012, 13 y 14, entonces contaría un total de 6 delitos. Esta es, de forma abstracta, la razón por la cual presuntamente se le acusa a Shakira. Y ya en la segunda parte veremos de qué trata este delito en particular. Muy bien, más allá de eso, me gustaría puntualizar un par de hechos adicionales que me parecen importantes para determinar el objeto de controversia y también para las alegaciones posteriores. En primer lugar, un poco antes del inicio del proceso penal, Shakira efectivamente ya puso a disposición de la administración tributaria el monto que le habían determinado como deuda, es decir, los 14.5 millones más los correspondientes intereses. Podríamos decir que la deuda, en principio, está pagada. En segundo lugar, algo más que nada del pasado más reciente, ocurrió que entre Fiscalía y Shakira había una posible negociación para aplicar atenuantes. Sin embargo, dicha negociación se rompió y Shakira rechazó la negociación. Verán, a lo largo de, o sea, en los diferentes países es común que los estados busquen la colaboración de las personas a quien acusan, por lo que existe la posibilidad de presentar una acusación con base a una condena menor a cambio de ayuda del presunto criminal. En tal sentido, Fiscalía presentó una oferta de la siguiente forma. A cambio de presentar una acusación por un presunto delito significativamente menor de la que tenían proyectada, la contribuyente Shakira debía, por una parte, reconocer el presunto cometimiento de los delitos de defraudación fiscal y, en segundo lugar, pagar una multa millonaria. Eran cifras bastante elevadas. Como lo veremos en la tercera parte, Shakira renuncia, o sea, rechaza este trato, más que nada para mantener, en primer lugar, coherencia con toda su línea de defensa a lo largo de este tiempo, y en segundo lugar, también por una cuestión personal. Ya lo veremos más a fondo en la tercera parte del video. Por último, el 29 de julio de 2022, 2 días después de rechazar la oferta, Fiscalía ya presentó la acusación de manera formal por el presunto cometimiento en contra de delitos en contra de Hacienda Pública, es decir, los delitos de defraudación fiscal, por una pena privativa de
En total, 8 años con 2 meses, más una pena no privativa de 23,8 millones de euros. Como son 6 delitos, se acumulan las penas. Entonces, al parecer, Fiscalía hizo un concurso real de delitos. Muy bien, estos son los hechos que justifican la acusación de Fiscalía. Pero, ¿de qué trata exactamente este delito? Es lo que vamos a ver en esta segunda parte. Para ello, me gustaría tomarme un par de minutitos. Si quieren, pueden ir a tomar un vasito de agua o un cafecito para prepararnos para el análisis ya más jurídico de lo que es el objeto de la controversia de este caso penal. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta en Código del Derecho, en este primer directo de Código del Derecho, en el que hablamos de un caso muy particular, con relación al presunto cometimiento del cual se le acusa a Shakira en el presente. En la primera parte del video de este directo hemos visto los hechos que al menos a mí me parecen relevantes para poder hacer un análisis así bastante ligero. Ahora sí vamos con el objeto de la controversia. ¿De qué trata específicamente este caso en particular? Para esto primero quiero comenzar con algo de lo que no trata en principio. Si bien es un elemento importante, no es propiamente el presunto delito. Fiscalía, al presente, no está acusando a Shakira de deber dinero, de impuestos o de no pagar. Principalmente por una razón simple. Cuando uno tiene una deuda con el Estado en calidad de impuestos, lo que hace el Estado es cobrarte. De todas maneras, tienen el monopolio de la fuerza. Te emiten medidas cautelares, te inician un proceso coactivo, embargan tus bienes, los rematan, de ahí se cobran. Entonces, frente a una deuda, el Estado lo que hace es cobrar. En cambio, en los procesos penales, lo que se discute propiamente dicho no es la deuda en particular. Y esto tiene una importancia muy relevante para este caso, porque el pago, o sea, el pago de una deuda, no pone fin a un proceso penal ya iniciado por delitos en contra de Hacienda Pública. Es verdad que la ley ampara un supuesto por medio del cual el pago efectivamente tiene este efecto,
Pero esto es si nunca se ha iniciado ningún tipo de procedimiento penal o administrativo. Ya lo veremos más adelante cuando leamos la ley. Pero aparte de eso, el pago no pone fin al proceso penal, porque no es el pago, o mejor dicho, la deuda por la cual presuntamente se le acusa, sino por algo que en el orden de las cosas es incluso peor. El mejor ejemplo de esto es la propia Shakira. De todas maneras, ella, poco antes de que se iniciara formalmente el proceso penal, ya pagó toda la deuda, los 14.5 millones de dólares. Aún así, el proceso penal sigue en curso. Hay que admitir que, incluso al presente, el proceso penal está en una etapa bastante temprana. Eso sí, una vez excluida esta idea, o sea, más que nada determinado que el delito, de forma concreta, no es tener una deuda con el Estado, que ojo, sí es una parte importante, pero no es el presunto delito. Ahora sí vamos a ver cuál es el objeto de controversia, cuál es el objeto de estudio en este caso. Como mencionamos en la parte de los hechos, la acusación de fiscalía es por el presunto cometimiento de delitos de defraudación fiscal. La palabra defraudación la podemos entender como un engaño, un fraude. Entiéndase esto como una alteración de la percepción de la realidad. Una forma fácil de entender esto es de la siguiente forma. En la realidad ocurre A, pero yo trato de hacer creer a la gente y que perciban que ocurrió B. ¿Se entiende? No, la realidad no ha cambiado, pero yo trato de alterar esa percepción de las personas. Para entender más a fondo de qué trata el delito en cuestión, es importante ceñirnos al tenor literal de la ley. De todas maneras, es de ahí donde surge la tipicidad del delito. Para eso leamos los artículos 305 y 305 bis, las partes relevantes del mismo. En primer lugar, artículo 305 del Código Penal Español, numeral 1. El que por acción o omisión, y aquí está la parte importante, defraude, no es el que tenga deudas, no es el que no pague, sino el que por acción u omisión defraude a la hacienda pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuentas, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000 euros, será castigado con la pena privativa de 1 a 5 años y multa del tanto al séptuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo. De la lectura del artículo antes visto, podemos destacar tres partes muy importantes. En primer lugar, y es el delito de forma concreta, es el núcleo del delito. La conducta que tipifica la ley es la defraudación, es este engaño, este cambiar la percepción de la realidad. Esa es verdaderamente la acusación y la razón por la cual al presente Fiscalía acusa presuntamente a Shakira de un delito, porque presuntamente hizo este engaño, esta alteración de la percepción de la realidad. Eso sí, un punto muy importante, en especial para la defensa, es que los delitos de defraudación fiscal son delitos dolosos, es decir, que tienen una intención de causar daño. No basta con constatar el hecho, sino que Fiscalía también tiene que demostrar la intención. Es decir, la intención de alterar esta realidad. Por lo que este tipo de delitos no se pueden cometer por un error. Esto realmente juega a favor de la defensa, en cuanto le corresponde a Fiscalía demostrarlo. Es decir, sobre ellos recae la carga de la prueba. Pero este delito no solo requiere de una intención de hacer este engaño, sino que también requiere de un daño efectivo, que de forma bastante resumida podemos decir que es o pagar menos o no pagar impuestos. Como se puede apreciar,
Primero ocurre el engaño, el supuesto engaño. Y a consecuencia del engaño es que se genera la deuda. Por eso, como dijimos ya anteriormente, no es propiamente la deuda por la cual se le está acusando actualmente al contribuyente, sino por otra cosa, un paso, digamos, anterior, que es este presunto engaño. Adicionalmente, leamos este apartado 4 para, más que nada, descartar esta hipótesis en el presente caso y hablar un poco de cuáles son los efectos que tiene el pago ya en el proceso penal. Artículo 305, numeral 4. Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la administración tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendientes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido antes de que el Ministerio Fiscal, el abogado del Estado o el representante procesal de la administración autónoma, foral, local, de que se trate, interpongan querella o denuncia en contra de aquel dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de las diligencias. En resumen, y siguiendo la línea de lo que ya habíamos mencionado, una vez iniciado un proceso penal, el pago no interrumpe el proceso penal. El pago únicamente podría impedir que se le acusa al individuo en particular si éste se realizó antes de que el Estado se diera cuenta, antes de que cualquier autoridad administrativa o fiscal iniciaran cualquier tipo de procedimientos. Pero una vez ya iniciados, el pago no tiene el efecto de poner fin al proceso. Aunque hay que admitir que sí podría ayudar en la línea de la defensa. Por último, es importante mencionar el artículo 305 bis, que es un agravante del delito antes mencionado. Artículo 305 bis. Número 1. El delito contra hacienda pública será castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años y multa del doble al séptuplo de la cuota defraudada cuando la defraudación se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes. Es decir, este artículo en particular lo que hace es establecer supuestos por los cuales se puede incrementar tanto la pena privativa, es decir, cárcel, así como la pena no privativa, es decir, multa, por el cometimiento del delito, del presunto delito de defraudación fiscal, que como recordemos es un engaño con el fin de pagar menos impuestos. Literal A, que la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros, como mencionamos en los hechos. La supuesta defraudación tendría como efecto el no pago de unos 14.5 millones de dólares. Y C, que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito. De forma resumida, que este presunto engaño se lo realice por medio de la utilización de fideicomisos o paraísos fiscales o estas figuras que podrían dificultar la labor de investigación de la autoridad tributaria, en este caso Hacienda Pública, o de la fiscal. Tengan en cuenta esto, y es muy importante. Los fideicomisos, por ejemplo, instrumentos fiduciarios, son figuras completamente legales tanto en España como en la mayor parte de países. Y tener bienes tales como dinero o propiedades en paraísos fiscales no es en sí mismo ni un acto ilícito ni tampoco antijurídico, es decir, no constituye un delito, sino que estos, si están unidos a una conducta principal, léase la defraudación, pueden constituir un agravante. En derecho, si hay ciertas circunstancias y ciertos actos que si bien de forma aislada no constituyen un ilícito o un delito, unidos a una conducta principal, sí pueden o constituir un delito o ser un agravante. Yendo un poco por las ramas, un ejemplo de esto podría ser la nocturnidad. Estar en la noche, o sea, caminar en la noche por el centro de la ciudad, no es algo ilegal.
Es algo completamente legal y está bonito hacerlo, ¿no? Sin embargo, la nocturnidad unida a ciertas clases de delitos, por ejemplo, el hurto, puede significar un agravante. Aquel que cometiera el hurto aprovechándose de la nocturnidad recibe una mayor condena. Sé que es un ejemplo tal vez un poco exagerado, pero la idea es la siguiente. Hay circunstancias que, si bien de forma aislada no constituyen un delito, en conjunto con algo más, sí pueden significar un agravante, como es en este caso negocios fiduciarios o paraísos fiscales. Menciono esto por una razón simple. Si en el proceso penal no se llega a constatar verídicamente el supuesto cometimiento del delito, la discusión sobre instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales es al final de cuentas irrelevante. No importa y es muy probable que los jueces ni siquiera se pronuncien al respecto. Muy bien. Ahorita acabamos de exponer cuál es la acusación de fiscalía en abstracto, el supuesto cometimiento de un engaño con el fin y el efecto de pagar menos impuestos. Sin embargo, ¿cuál es este presunto engaño? Para entender esto, debemos ahondar un poquito en en qué significa una residencia fiscal. Verán, para que uno tenga que cumplir una ley de un estado en particular, uno tiene que estar de alguna manera vinculado con ese estado. Cada materia del derecho tiene una forma de vincular a las personas de formas distintas. Por ejemplo, tenemos a la nacionalidad, este vínculo entre un ciudadano y un estado en particular. Esto deriva en ciertos derechos y obligaciones, como por ejemplo el auxilio consular. En derecho tributario hay una figura muy parecida que se llama residencia fiscal. Una residencia fiscal es un vínculo jurídico, una atadura, una cadena, un lazo entre una persona y una jurisdicción tributaria. Es decir, que al existir una residencia fiscal, una persona, un contribuyente, estaría encadenado a dicho estado y por ende se desplegarían una serie de deberes y derechos, siendo los principales deberes de los contribuyentes la declaración y el pago. Entonces podemos entender a la residencia fiscal como este vínculo, esta atadura que nos ata a una jurisdicción en particular que normalmente, aunque no siempre, es un estado en particular. Ahora, ya sabemos que es un vínculo jurídico. ¿Cómo se determina? La residencia fiscal tiene varias formas de ser determinada. Y eso sí, cada país y cada jurisdicción determina sus propias reglas. Los países son libres de crear sus propias leyes. Sin embargo, la mayor parte de estados en el mundo entero utilizan dos criterios en particular: la temporalidad y el centro de interés. Como en este caso, como vamos a ver, lo discutido es la temporalidad, vamos a hacer el análisis principalmente de ello. Y para eso también tenemos que leer la norma tributaria. Artículo 9 de la Ley 35/2016 de España. Numeral 1. Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual, léase, residencia fiscal, en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias. A. Que permanezca más de 183 días durante el año natural en territorio español. Para determinar este periodo de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. En el supuesto de países o territorios considerados como paraíso fiscal, la Administración Tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en este durante 183 días en el año natural. B. Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta. Centrémonos en el literal A. Como podemos ver, el supuesto de hecho, o sea, lo que tiene que ocurrir para que cualquier persona del mundo tenga que pagar y declarar impuestos en España,
es que esté dentro del territorio español 183 días. ¿Por qué 183 días? ¿Y por qué todas las administraciones tributarias usan el mismo criterio? Es simple, porque 183 días es un día más que la mitad de un año. La idea es la siguiente. Si dentro de un año tú has vivido más de la mitad en una jurisdicción particular, es una clara evidencia que estás vinculado a dicha jurisdicción, ojo, para efectos tributarios, porque para otros efectos puede que no. Ahora, uno se podría preguntar, bueno, 183 días, esto es fácil de constatar, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser contar 183 días? Y primero diré que es muy difícil, somos abogados y las matemáticas no es lo nuestro, pero en segundo lugar, y como dice el dicho, el diablo está en los detalles. En el literal A se establece una forma de contar bastante peculiar, una que no está en muchos estados, es, yo diría, algo muy curioso de la ley española. Y es que los periodos intermedios de ausencia del país también cuentan como si estuvieras dentro del país. Es decir, si he vivido unos 100 días en España y viajo a Francia, no sé, una semana, y vuelvo a España, este periodo intermedio de estar en España, no estar en España y estar en España, también se cuenta para poder totalizar esos 183 días. Esto al final de cuentas va a ser una parte importantísima en la discusión, porque es muy probable que la razón por la cual Hacienda Pública, o mejor dicho, la Administración Tributaria, dijo, usted sí vivió 183 días dentro de mi país, es porque estuvo contando los periodos intermedios, estas ausencias esporádicas. Mientras que es muy probable, aunque esto sí estoy un poco especulando en esta parte, que la defensa alegue que no se cumplió con este supuesto de hecho de los 183 días, porque no están contando las ausencias esporádicas. Entonces, nótese que esta parte es muy importante. Ahora, ¿por qué se cuentan estas ausencias esporádicas? Muy probablemente la lógica al momento de crear esta ley es la siguiente. Yo como España, yo no sé dónde tengan las personas residencia fiscal, yo no conozco sus vidas, pero lo que sí puedo constatar es cuándo estuvieron en mi territorio. Si en principio yo no sé dónde tienes una residencia fiscal, yo asumo que al vivir tanto tiempo dentro de mi territorio, pues el vínculo fiscal ha de ser conmigo. Y por eso es que yo también contabilizo, yo España, los periodos esporádicos de ausencia. Porque de todas maneras con algún estado deberás tener algún vínculo fiscal, ¿no? Ahora, esto no aplica para todas las personas. Hay una razón por la cual se puede excluir los periodos de ausencia esporádica de la contabilización de los 183 días. Y como bien establece el artículo, se pueden excluir estas ausencias esporádicas cuando el contribuyente acredite que tiene una residencia fiscal en otro país. Si recordamos, Shakira mencionó que ella tenía una residencia fiscal para los años 2012, 13 y 14 en las Bahamas. Pero aquí también viene otro detalle adicional. Al final del artículo se menciona que cuando los territorios en los que se alegue tener residencia fiscal sean paraísos fiscales, no basta con acreditar que uno tiene una residencia fiscal, sino que además tiene que probar que ha vivido 183 días en dicho lugar. O también dicho de otra forma, que esos días no se han vivido en España. Por lo que, si bien algo que pareciera bastante sencillo, como contar si es que una persona ha vivido o no en un territorio 183 días, como se puede observar, fácilmente se comienza a complicar por los hechos del caso. Muy bien, ahora sí, entendiendo por una parte la idea abstracta de la acusación, el presunto delito de defraudación fiscal, y en segundo lugar, entendiendo la idea de la residencia fiscal, que como recordemos, en los hechos, Administración Tributaria decía que sí había residencia fiscal y Shakira decía que no. Podemos ahora sí entender cuál es el meollo del asunto, tanto en abstracto como en concreto. Fiscalía, al final de cuentas,
acusaría más o menos de la siguiente forma. El contribuyente, a sabiendas de que tenía efectivamente una residencia fiscal, de que había vivido 183 días dentro de España, conociendo ese hecho, decidió alterar la percepción de la realidad de la administración tributaria para hacerle creer que, a diferencia de la realidad, no tenía una residencia fiscal. Y con este presunto engaño, que si quiero enfatizar eso, hasta el presente es un presunto delito, no es un delito real. Recuerden que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero siguiendo la línea argumentativa, a sabiendas de que conocía tener una residencia fiscal, trató de cambiar la percepción de la realidad de la administración tributaria del Estado español, con el fin de hacer creer que no tenía una residencia fiscal, y producto de este presunto engaño, ocurre el daño. ¿Y cuál es el daño? Pues no pagar impuestos para los años 2012, 13 y 14 por concepto de impuesto a la renta e impuesto al patrimonio. Este es verdaderamente el meollo del asunto. Esta es la razón por la cual se le acusa al presente a Shakira. Una vez entendido, ya de forma concreta, cuál es el objeto de la controversia de este caso penal, podemos tratar de adivinar cuáles podrían ser los argumentos que presente por una parte Fiscalía y por otra parte la defensa. Eso sí, es mera especulación y muy posiblemente hayan más o menos argumentos. El tiempo dirá qué tan bien envejeció este video. Eso sí, antes de iniciar con esta adivinanza, cabe mencionar algo importante y la razón por la cual, al menos en este video, no voy a adelantar un posible veredicto. Yo sé que normalmente cuando pensamos en abogados, imaginamos a un sujeto capaz de convencer hasta el alma más incrédula y que se basan en hacer discursos impresionantes y en interrogatorios que destrozan al testigo y hacen que confiesen todo. Debo admitir que es una parte muy importante de un juicio, la oralidad, es decir, los alegatos que presenten los abogados, tanto de fiscalía como de defensa. Sin embargo, y en especial en delitos que versan sobre cuestiones tributarias, la parte más importante de todas es la documentación. Son los medios probatorios que se presenten. Yo creo que esto es el 80% del juicio. Y, a la verdad, pues nadie, aparte del Estado y las personas interesadas, tiene acceso a estos expedientes. Por lo tanto, si bien es una parte importante, no me voy a atrever a especular qué medios probatorios están, qué medios probatorios no están. Más que nada por mi completo desconocimiento de los expedientes tanto administrativo tributario como los fiscales. Habiendo dicho eso, comencemos pues con las alegaciones de fiscalía. De todas maneras, es la parte activa del juicio. ¿Cuál sería la línea argumental de fiscalía en este caso? Es normal que en los casos, ojo, y esto en todas las materias, no solo en derecho penal, sino en todo el ejercicio de la práctica de los juicios de los abogados, es normal que los abogados agreguen un componente emotivo al juicio. Es decir, este juicio es algo más importante que la mera discusión jurídica. En ese sentido, y al tratarse del presunto delito de defraudación fiscal, es muy probable que Fiscalía presente este caso como un caso de justicia social. ¿Sí? De todas maneras, es por medio de la recaudación de los impuestos que se puede garantizar el cumplimiento y el ejercicio de los deberes de todas las personas que viven en España. Por lo tanto, es importante combatir estos presuntos delitos de defraudación fiscal porque nadie está por encima de la ley y únicamente es por medio de la recaudación tributaria, con base a la capacidad contributiva de cada persona, que se puede garantizar el ejercicio de los derechos. Palabras más, palabras menos, pero más o menos
Así yo creo que iría la parte emotiva de la línea argumental de fiscalía, un caso de justicia social. Aparte de este punto emotivo, fiscalía ha de centrar su línea argumental, pues efectivamente en corroborar los elementos del delito, principalmente la conducta, es decir, este engaño y su intención, este alterar la percepción de la realidad. En tal sentido, es muy probable que Fiscalía alegue que, conforme a las investigaciones de la auditora Susana C., se ha acreditado que el contribuyente sabía que tenía una residencia fiscal en España, pero aún así, sabiendo de ese hecho, trató de efectuar este presunto engaño y resultado de dicho engaño, se generó un daño efectivo, es decir, pagar menos impuestos. Como lo más importante del juicio al final de cuentas son los documentos y los medios probatorios que se presenten, la mayor parte del tiempo de fiscalía para poder corroborar lo antes mencionado va a ser validar sus medios probatorios, decir que los documentos elaborados por la Administración Tributaria, por Hacienda Pública, y también los recabados por Fiscalía, porque no sé, supongo que también hicieron una investigación, ¿no? O tal vez no sabría decirlo. Que los medios probatorios presentados son útiles en cuanto permiten llegar a una conclusión en particular. Son pertinentes porque versan sobre los hechos del caso. Son conducentes para llegar a demostrar lo que Fiscalía está supuestamente alegando. Son válidos en cuanto se obtuvieron por medio de los procesos determinados por la ley. Y por último, y la parte más importante que tiene que decir Fiscalía, es que sus medios probatorios generan convicción. En derecho penal, solo se puede condenar a una persona si es que no hay duda razonable de su culpabilidad. La duda razonable es suficiente para desechar el caso. Por ende, Fiscalía tiene que mencionar que los medios probatorios presentados generan convicción, una convicción tal que cualquier observador imparcial, como ustedes, señores jueces, solo podría llegar a una conclusión. El presunto cometimiento del delito es una cuestión real, y los medios probatorios así lo acreditan. Es gracias a los medios probatorios que se puede demostrar que existía la residencia fiscal y que a su vez el contribuyente no demostró tener residencia fiscal en otra parte. Por ende, también se va a contabilizar los 183 días para efectos de la residencia fiscal, contando las ausencias esporádicas. Adicional, y como lo mencionamos anteriormente, los delitos fiscales son delitos dolosos, requieren de una intención de causar daño, por lo que Fiscalía también tiene que argumentar y acreditar no solo el hecho, sino la intención. Para esto es probable que utilice dos ideas particulares. En primer lugar, la mala fe del contribuyente. Señores jueces, a lo largo del procedimiento administrativo, el contribuyente no ayudó a la administración tributaria. Todo lo contrario. Solo se dedicó a presentar documentos que no iban al caso, a evitar las comunicaciones y en general a entorpecer la investigación. Esto demuestra una actitud de mala fe. ¿Y cómo una persona puede actuar correctamente de mala fe? Por ende, esta mala fe, esta negligencia, más que negligencia, esta audacia en el proceso administrativo corroboraría, según Fiscalía, la intención de cometer el delito, corroborando de esa forma otro de los elementos necesarios para la acusación. En segundo lugar, es muy probable que para demostrar la intención mencionen el pago. De todas maneras, señores jueces, ¿quién de forma razonable paga 14.5 millones de dólares de una deuda a la cual no cree estar obligada? No, claramente el contribuyente está aceptando que
tenía esa deuda y que por ende esa deuda provenía de una obligación como contribuyente, obligación que solo se puede configurar si es que existía una residencia fiscal. Por ende, se acredita que el contribuyente conocía tener una residencia fiscal en España y por ende una alegación en contrario supondría un presunto engaño. Por último, para demostrar el daño efectivo, porque este delito necesita ser demostrado con un daño efectivo, en primer lugar, también se podría mencionar el pago, las indagaciones de fiscalía que determinaron una deuda por 14.5 millones. Y en segundo lugar, y en este momento también sería válido mencionar el agravante de la utilización de negocios fiduciarios y paraísos fiscales, se acredita también el daño por el hecho de que el contribuyente trató de pagar impuestos en administraciones que le cobraban una ínfima parte, un 2%, por ejemplo. Con base a todo lo antes mencionado, diría Fiscalía que se ha acreditado el presunto cometimiento del delito de defraudación fiscal. Por ello, se solicitaría a los jueces que declaren el cometimiento del presunto delito, de los presuntos delitos, que son 6 en total de los que se le acusan, y determine o imponga tanto la pena privativa de los 8 años con 2 meses y la pena no privativa de los 23.6 millones de dólares. Hasta aquí sería más o menos la intervención de Fiscalía. Yo creo que por aquí irían los tiros que daría la autoridad. Sin embargo, tengan en cuenta que estos argumentos no son infalibles, sino todo lo contrario. Prácticamente todos tienen una respuesta por parte de defensa. Yo creo una respuesta buena si los abogados lo plantean de forma correcta. Ahora sí, una vez terminado con Fiscalía, vamos con la segunda parte, que es la defensa de Shakira. ¿Qué podrían decir los abogados de la defensa? Para esto sí me gustaría volver con un tema en particular, esta negociación que trató de hacer Fiscalía con el contribuyente, en la que se le pidió que aceptara la culpabilidad y pagara una deuda millonaria. Como mencionamos, Shakira se negó rotundamente a aceptar este trato, y yo creo que esto al menos es coherente con su forma de actuar. De todas maneras, durante años se ha mantenido en la idea de que es inocente, y como dijimos, toda persona es inocente hasta que haya una sentencia ejecutoriada. Por ende, aceptar este tipo de trato supondría cambiar completamente todo lo que ha dicho durante años. Posiblemente en pos de mantener la coherencia, se negó al trato. En segundo lugar, esto también demuestra que, por una parte, los abogados de la defensa creen tener una posición fuerte. Es decir, hay muchas posibilidades de que este juicio sea ganado y de que se obtenga un resultado sin ningún tipo de pago o cárcel. Y más bien son pocas las posibilidades de que se llegue a una condena, por lo que no tendría ningún sentido aceptar este trato de cierta manera un tanto abusivo, en especial por los montos que se solicitaba. Por último, sí creo que también se rechazó por una cuestión personal. De todas maneras, aceptar un delito, o mejor dicho, pedirle a un artista que acepte un presunto delito, es al final de cuentas pedirle que destruya todo su trabajo, todo el prestigio que ha creado durante años. No es algo fácil de elaborar. Por lo que es muy probable que este tipo de tratos también hayan tocado una parte sensible por parte de Shakira. De todas maneras, le están pidiendo que destruya el prestigio, la fama y el esfuerzo que ha mantenido durante años o incluso décadas. Porque aceptar un delito supone aceptarlo a perpetuidad. Esta parte es importante por lo siguiente. Si Fiscalía presenta este caso como un caso en pos de la justicia social y combatir a los evasores, Shakira es muy probable que presente en la parte emotiva este caso como un claro y una flagrante demostración de abuso de la autoridad. En este país las autoridades lo único que hacen es abusar del buen contribuyente, del que sí paga,
del que sí cumple con todas las normas aplicables. De todas maneras, señores jueces, ¿qué hace un evasor? ¿Cuál es su conducta? Los evasores huyen del país. Ellos se esconden. Sin embargo, yo siempre me he presentado ante toda autoridad, administrativa, fiscal y ahora judicial. ¿Cómo puede ser esta la conducta de un evasor? No. Lo que pretende tanto la Administración Tributaria como Fiscalía es solo exprimir a cada contribuyente que sí paga. De todas maneras, Shakira puede acreditar el pago de impuestos a partir del año 2015. Entonces alegaría más o menos que lo que está tratando de hacer Fiscalía es simplemente cobrar más dinero. Porque sabe que el contribuyente que sí paga sí se va a presentar y buscará hacerle cualquier acusación falsa, con tal de sacarle hasta el último centavo. Esta es una clara muestra de abuso de la autoridad y abuso de sus poderes exorbitantes. Aparte de el punto emotivo, que ojo, tengan en cuenta que sí es una parte importante de la alegación, la defensa de Shakira tendría que desvirtuar tanto las alegaciones de fiscalía y en especial los documentos que se presenten. En tal sentido, la defensa tendría que afirmar, o yo creería que es lo que va a hacer, que los medios probatorios obtenidos o mejor dicho, presentados por fiscalía son medios inútiles, no sirven para nada en el juicio, no demuestran nada. Son medios indirectos, son meros indicios que, siendo valorados de forma individual o incluso en su conjunto, no demuestran absolutamente nada. En segundo lugar, son impertinentes porque tratan de cosas que no van al caso. En tercer lugar, son inconducentes para demostrar la conclusión de fiscalía. En cuarto, y aquí sí me estoy aventurando bastante, es posible que frente a ciertos elementos probatorios aleguen que son inválidos, que incluso se obtuvieron en contra de las normas y los procedimientos determinados por la norma. Y la parte más importante, los documentos presentados por Fiscalía lo único que generan es duda, incertidumbre, una incertidumbre tal que cualquier persona que los vea no va a entender hacia dónde va. Ni entendidos los medios probatorios de forma individual, ni valorados en su conjunto, estos pueden dar una conclusión fehaciente. Todo lo contrario, solo generan dudas, generan preguntas más que respuestas. Por eso, un observador imparcial, como ustedes, señores jueces, no puede llegar a ninguna conclusión fehaciente, a excepción de la conclusión de que esto solo genera incertidumbre. Y como en derecho penal solo se puede condenar a alguien más allá de toda duda razonable, señores jueces, ustedes no pueden imponer una sanción de cárcel con un conjunto de documentos que producen más preguntas que respuestas, que generan más confusión que certezas. Después, o mejor dicho, conjuntamente con desechar los medios probatorios por parte de Fiscalía, Shakira también tendrá que demostrar la veracidad, o mejor, más que tener que demostrar, es muy probable que aleguen la veracidad de los hechos que ellos presentaron y que ellos han alegado durante estos años. Es decir, que no tenían una residencia fiscal y que, como se acreditó que sí se tenía una residencia fiscal en otro país, no es válido, no es posible contabilizar los periodos intermedios. Esta contabilización de los periodos esporádicos de ausencia no sería más que una muestra del abuso de la autoridad, tanto administrativa, tributaria como fiscal. Porque claro, pese a demostrar que tengo una residencia fiscal en otra parte, aplican las reglas que se les da la gana. Pero esto no es posible en cumplimiento con la normativa y con los supuestos que determina la norma. En tal sentido,
Es falso, y si alguien miente en este juicio, diría la defensa, es fiscalía, porque fiscalía es quien está alegando un presunto engaño cuando ocurrió todo lo contrario. Las alegaciones presentadas efectivamente correspondían a la realidad. Yo afirmé que ocurrió A, es decir, no tenía residencia fiscal, y efectivamente es A lo que ocurrió en la realidad. ¿Cómo puede haber un engaño si las alegaciones corresponden perfectamente con la realidad? No es posible. Adicionalmente, esta supuesta intención del cometimiento de los delitos quedaría desvirtuada, diría la defensa, por medio de ideas muy simples, el propio comportamiento del contribuyente. En primer lugar, la buena fe con la que actuó en el proceso administrativo. Durante este proceso, frente a los analistas de la Administración Tributaria, se presentó los documentos, se acudió a las reuniones que se solicitaron, es más, se pidió documentos a otros países y se los trajo debidamente apostillados y notarizados, me imagino. Toda esta serie de actuaciones frente a la administración en las que se colaboró con ella para poder llegar a una verdad demuestran una buena fe. Y yo pregunto, señores jueces, ¿quién podría cometer un delito de defraudación fiscal de buena fe? No es posible. Adicionalmente, otra muestra de buena fe y de no tener la intención de causar daño a la administración pública es efectivamente el pago. Antes de que iniciaran el proceso penal, la acusación formal, yo ya pagué la supuesta deuda de 14.5 millones. Y ojo con esto, señores jueces, porque el pago es un acto de buena fe, mas no significa aceptación de nada. En derecho tributario, el pago de una supuesta deuda no constituye la aceptación de una obligación. Y la mejor demostración de esto son las figuras de devolución de impuestos. Uno puede pedir al Estado que le devuelva lo que no debió haber pagado o lo que pagó de forma excesiva. Si el pago significara una aceptación de una deuda, cuando yo pagara de más, pues tendría que lamentarlo y nada más. Sin embargo, la existencia de las figuras de devolución de impuestos es la mejor demostración de que el pago que se realizó no constituye bajo ningún aspecto en una aceptación ni de la deuda, ni de la obligación, ni de la residencia fiscal. Es más, en este momento se expresaría que el contribuyente se reserva el derecho de pedir la devolución de lo pagado cuando este proceso termine. Una demostración más de que el pago no constituye aceptación. Una vez desvirtuados los documentos presentados por Fiscalía y además corroborados todos los hechos alegados por el contribuyente, se habría desvirtuado por completo la acusación de Fiscalía, este presunto engaño que se realizó. Por lo tanto, y más que nada, ya para no ahondar más en cuestiones que son impertinentes al caso, como no se configura la acción, la conducta principal, la discusión sobre los paraísos fiscales, señores jueces, es irrelevante. En tal sentido, como defensa, solicito se ratifique la condición y el estado de inocencia y por ende se deseche las alegaciones de Fiscalía, una vez que se desvirtuó, tanto en concepto jurídico como en hechos y en documentos. Es con base a las alegaciones de Fiscalía y de la defensa de Shakira que los jueces llegarán a una conclusión. Yo estimo que más o menos así serían los argumentos en el caso de que se llegara a una audiencia de juicio, que eso sí, este proceso aún está en una etapa temprana. Aún es difícil prever qué ha de ocurrir con este caso, si es que llegue o no juicios y cuál puede ser su resultado. Por eso, como mencioné al inicio, no me voy a aventurar a dar una predicción de un veredicto. En primer lugar, porque el proceso está en una etapa bastante temprana y en segundo lugar,
Porque la parte más importante son los documentos, a los cuales tienen acceso las partes interesadas, fiscalía y defensa. Con esto, con esta idea, o sea, mejor dicho, con estas alegaciones planteadas, me gustaría terminar este video. Este pequeño análisis sobre este caso que concierne a la actualidad. Por último, y me gustaría volver a hacer este exhorto, es válido y lícito hablar de estos casos, pero siempre con la mayor de las prudencias y respeto hacia las personas involucradas, tanto a fiscalía como a la persona acusada, en este caso Shakira. Ambas partes merecen nuestro respeto y un actuar loable frente a ellos. A fiscalía, no hostigarlo como autoridad y al acusado tratarlo conforme a lo que es. Una persona inocente, pues no hay una sentencia ejecutoriada. Esta debe ser siempre nuestra actitud al momento de hablar de procesos penales, en especial cuando aún no han culminado. Sí es válido hablar de estos temas, pero siempre de la mejor manera. Y una vez expuesto nuestro respeto frente a las personas involucradas, podemos ahora sí presentar nuestras opiniones, argumentos y contradicciones frente a las alegaciones, frente a los argumentos. Dicho lo dicho, me gustaría terminar este primer directo de Código del Derecho. En primer lugar, agradeciendo a todas las personas que estuvieron viendo este directo. Gracias en especial a mi ñaño, que ahí me comentó que está súper interesante el video y que tal vez debía avisar con mayor antelación. Muchas gracias a todos los que ven el directo, a todas las personas que lo ven en un futuro cuando les llegue la notificación. Que créanme, su tiempo es lo más valioso que pueden dar a este canal.